Reciban nuestro afectuoso, caluroso saludo y bienvenidos a su espacio de Ética TV. Hoy vamos a abordar un tema que puede ser abordado en doble vía y ya ustedes nos dirán en sus comentarios por qué. Ética y periodismo. ¿Puede el periodismo contribuir a la formación de una ciudadanía ética que respete los valores humanos, que respete las condiciones de vida y la igualdad de todos los seres humanos? ¿O cómo puede la ética pues incidir en el ejercicio de un periodismo apegado a los criterios de la formación periodística pues per se? ¿Cómo puede el ejercicio de un periodismo ético pues incidir en tener medios de comunicación, medios periodísticos apegados a esos grandes valores, la verdad, el bienestar común, incluso la misma democracia? Así que, muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Leonardo. estás, Ivette, Mario? Sí, hoy tenemos como invitada a la periodista Maribel Contreras para abordar esos tópicos que ha señalado. Veremos también el problema de cuáles son los desafíos éticos que confronta el periodismo en República Dominicana, cuáles son los principales obstáculos y cómo sí podemos construir, digamos, una ciudadanía democrática contribuyendo, ¿no?, desde los medios de comunicación social. Mario. Qué bien volver a estar con ustedes aquí reflexionando profundamente sobre estos temas tan importantes de la realidad dominicana y verlos desde el punto de vista ético. De nuevo aquí con Ivette y con Leonardo y con nuestra invitada. Y para un tema tan importante como es el periodismo, cotidianamente todos nos vemos expuestos a los periodistas que algunos, y creo que no demasiadas representaciones de un periodismo que busca la verdad y que no se corrompe o que no negocia la verdad y el código del periodismo. Es un gran desafío tener periodismo a carta cabal, que busquen realmente dar voz a los sin voces y ser defensores de la democracia, de exaltar la verdad. Y eso es un gran desafío en la realidad dominicana. Así que nosotros en el día de hoy queremos profundizar sobre ello, como decía Ivette, lo que el periodismo da de sí para la construcción de esa ciudadanía y también lo que la ética puede ayudar al periodismo dominicano a situarse en unos niveles de mayor credibilidad, que recupere como la misión y el carácter de esta profesión tan importante para la preservación de la democracia y para también el fortalecimiento de una sociedad donde la justicia, la equidad, la solidaridad reinen. Así es. Y siempre haciéndose la pregunta de para quién trabaja, cuál es el destinatario de un buen periodista, el gobernado o el gobernante, el amo o el proletario. ¿Para quién trabaja la prensa en nuestros países de América Latina y en el mundo, donde estamos viviendo dilemas éticos frente al periodismo, porque las grandes compañías son también las dueñas de los medios de comunicación y hay un conflicto de intereses bastante serio? ¿Cómo puede un periodista o el periodismo sobreponerse a la ley del mercado, a los grandes capitales invirtiendo en medios de comunicación, en los periódicos, en la prensa? ¿Cómo puede haber un periodismo ético bajo estas condiciones? Así es. Y una sociedad democrática requiere de una ciudadanía informada, porque si no, pues no puede tomar realmente decisiones conscientes. De ahí entonces la importancia que tiene realmente un periodismo que contribuya a una cultura de la información fidedigna para la construcción entonces de una sociedad auténticamente democrática. Y hoy día ser periodista es realmente un reto muy grande porque los periodistas tienen unos salarios muy deprimidos y realmente el mercado laboral del periodismo es un mercado realmente crítico. Entonces, ser periodista hoy día, ¿qué implica? O sea, el comprometerse y ejercer ese sacerdocio por llevar a la ciudadanía la verdad, por mantenerla informada sobre los aspectos importantes que inciden en el bienestar común, en el bienestar público, en el fortalecimiento de la democracia. Ejercer ese sacerdocio cuesta ante un entramado de organización social, del mercado laboral, en el que el periodista no realmente recibe el pago, el periodismo comprometido
de aquello por lo que debe de arriesgar su vida, su palabra, todo. Así que hay grandes desafíos en el ejercicio de esta profesión tan importante para la democracia y el bienestar colectivo. Así es. Así que quédense ahí con nosotros y en breve tendremos entonces el inicio de nuestro triálogo con nuestra invitada Maribel Contreras. Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Ética TV. Como le decíamos, tenemos con nosotros en el día de hoy a Maribel Contreras, quien estará con nosotros dialogando sobre este tema tan importante del periodismo y la ética. Y gracias por estar por aquí, Maribel. A ustedes por invitarme. Sí. Entonces, y queremos primero un poco que la teleaudiencia que nos acompañe en este programa conozca sobre ti. ¿Por qué escogiste el periodismo? ¿De dónde te viene eso de entrar en esa carrera tan retadora en muchos términos? Aquí hablamos de los términos hasta salariales. Bueno, ese es el peor de los términos. Sí. Es el mayor ataque. Bueno, yo tengo que confesar, porque no hablo mentiras, que yo nunca pensé que iba a estudiar periodismo por algo. Yo simplemente, yo soy Maribel Contreras, soy de Monteplata. Vine a la capital a estudiar y trabajar, pero todavía mi alma sigue sembrada allí en ese espacio hermosísimo del país. Una zona con grandes retos, hermoso y de grandes marginaciones. Y de mucha naturaleza y tierra, pero de grandes latifundios. Así es. Y amenazada por intentos de mineras. Exacto, de explotaciones. Bueno, en Monteplata yo crecí. En Monteplata inicié mi relación importante con la literatura. Y cuando yo terminé ya el liceo, estaba terminando, no había terminado todavía, me pregunta mi hermano Ángel, que estaba estudiando a la sazón Derecho en la UAS, que qué yo voy a estudiar. Y la verdad que nunca se me había ocurrido. Entonces yo le dije a él, manito, tráeme todos los pensum de la universidad para yo escoger qué yo voy a estudiar. Y mi hermano la semana siguiente se me apareció allá como con 60 pensum. Yo me senté, lo fui revisando uno a uno, y le dije, esto es lo que yo voy a estudiar, comunicación. ¿Por qué yo decidí estudiar comunicación? Yo le dije, porque ahí están las únicas dos cosas que a mí me gustan hacer, que es leer y escribir. Ajá. Y era justamente el atractivo que en ese momento tuvo para mí. Yo siempre estuve más inmersa en los temas literarios, en mi pasión lectora, que en cualquier otra cosa. Entonces yo como que siempre pensé en la universidad como una continuación de esa pasión. Okay. Y en el ejercicio periodístico, ¿cómo te has desarrollado? ¿Cuál ha sido tu desarrollo profesional dentro de esa área? Bueno, en el periodismo, bueno, la historia fue que yo no terminé estudiando comunicación en la UAS, sino que pasé a OIM. Porque dije, soy de Monteplata, una mujer rural, en esa época no tenía a nadie donde quedarme, vine con la esperanza de quedarme en un sitio, no me trataron muy bien y me tuve que devolver para Monteplata. Y después que me pasó el susto, entonces decidí inscribirme en OIM. ¿Qué pasó en OIM? Una cosa importante, y es que mi profesor de redacción 1 y de redacción 2 fue fue Uchi Lora. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que al tercer cuatrimestre de yo estar estudiando periodismo, comunicación, Uchi me llevó a trabajar con él y con Jackie al show del mediodía. O sea que ahora mismo yo tengo a mi joven edad, yo tengo 34 años trabajando periodismo, porque empecé prácticamente cuando inicié la carrera. Porque claro, como Uchi me dijo en ese momento que yo había sido su mejor alumna y todavía lo sostiene, mi ventaja sobre todos los demás era que había leído demasiado. Entonces, para mí, escribir y hacer todo lo que tenía que ver con la carrera era demasiado fácil.
Okay. Me la pusieron fácil. Entonces fui a trabajar con Uchi en el show del mediodía. Ahí también empezó una parte muy importante para mí, que fue como la parte social, porque yo era la jovencita que todos los días a las 11 de la mañana me ponían una sillita a recibir a personas de todas las partes del país que venían a poner las denuncias del show del mediodía. Ya veo. Entonces ahí yo recibía a gente de Dajabón, o sea, hubo mucha identificación con el oficio, interacción con diferentes territorios y sus retos. Y sus retos, y con los problemas y sus cuitas, los problemas sociales, la angustia de la gente, y uno tener que de alguna manera responderle. Entonces yo redactaba la información de las cosas que eran valederas, porque venía de todo. Y se la pasaba todos los días, tanto a Uchi como a Jackie, y así me fui insertando. Luego empecé a escribir en el Nacional, o sea, siempre estuve en televisión, en producción con los programas de Jackie, y siempre empecé a trabajar el periodismo de espectáculo por una razón muy sencilla. Joseph Cáceres trabajaba en el programa de Jackie, Enhorabuena con Jackie. Entonces me dice un día: Maribel, pero ya tú terminaste la carrera. Sí, pero ¿por qué tú no escribes? Porque ya para mí, mi mundo era la televisión. Y le digo yo, bueno, no sé. Me dice, bueno, pero escribe, que yo te voy a publicar en la revista Galería. Aquí vienen artistas de todos los países del mundo, tú lo entrevistas, haces lo que tú quieres, yo te lo publico. Perfecto. Empecé a publicar ahí, luego vino Rudy González, que coincidimos en un viaje, y me dijo: mira, estoy leyéndote en Galería, tú escribes demasiado bien. Vete para Última Hora, que te voy a dar una columna. Entonces yo empecé a publicar ya los jueves en la columna de opinión de Última Hora, y así fue pasando. De ahí pasé de las manos de Rudy, pasé para el periódico Hoy, en las manos de Bienhechoras, un periodista de fuste, ¿verdad? Como Bienvenido Álvarez Vega. Entonces me he pasado la vida entera pasando así como por unos periodistas con mucha convicción, de mucho decoro, de mucha escuela, sensibilidad, de unas posturas muy firmes. Uchi es el mismo desde que yo lo conocí hasta ahora. Jackie, aunque no lo recordamos por sus posturas sociales, tuvo posturas políticas muy fuertes en la época del show del mediodía. Luego fue una persona de mucha sensibilidad y de pasos firmes en la defensa tanto de la democracia como en los derechos, en la defensa de los derechos de la gente. ¿Cómo tú ves el tema de cómo es la ética en el periodismo dominicano hoy? Cuando hablamos de ética y periodismo. Bueno, el periodismo de hoy en República Dominicana. Bueno, yo creo que el periodismo de hoy, no solo en la República Dominicana, sino a nivel global, está sufriendo una transformación, fruto de la situación por la que acabamos de pasar, por esta coyuntura histórica que nos hace de alguna manera ser testigos y además protagonistas de un cambio en la forma de vida de la sociedad, de todo el planeta. Entonces, creo que de alguna manera el periodismo está un poco confundido. Y los periodistas estamos confundidos. Y los medios también están confundidos. Y en medio de esa confusión, la ética yo creo que es la más vulnerada. ¿Por qué? Porque, bueno, se puede hablar de ética en los medios de comunicación, claro que se puede hablar de ética, pero hay que hablar de una ética que viene desde la postura personal de cada periodista, porque los medios de comunicación son una empresa, son un negocio, y tiene dentro de sus intereses el tema de ser sostenible, de ser sustentable y de ser económicamente productiva. Esa distorsión momentánea que hay entre que no sabemos qué es comunicación, qué es publicidad, qué es negocio, qué es lo oportuno o no. Inclusive hay una crisis de contenido, porque los medios han perdido la capacidad de generar por sí mismos las noticias. Hace muchísimo tiempo que no hay departamentos de investigación y tampoco se quiere que haya departamentos de investigación. El costo es insostenible. Y los resultados de las investigaciones
no son inmediatos tampoco. Aunque sean inmediatos, no interesan. Sí. Entonces, es una situación muy difícil por la que están pasando los medios de comunicación. El hecho de las redes sociales, su simultaneidad y toda la capacidad que tiene la gente de reaccionar, Sí. y además de ser simultáneamente emisores y receptores de la noticia, Sí. y opinadores de la noticia. O sea, los medios de comunicación formales han perdido el poder, el impacto y el poder para generar noticias. Entonces, lo que tienen que hacer todavía lo están buscando porque hay una gran confusión. Ahora, dentro de ese mar de confusión, hay una cosa que siempre va a ser valedera, que es la postura personal de cada periodista. Correcto. No hay, y yo te lo puedo decir, yo duré, creo, casi 15 años trabajando en el periódico Hoy y nunca me dijeron de qué escribir o de qué no escribir. Entonces, la ética periodística depende del periodista. Básicamente depende de una postura personal que tú tienes que tener ante el medio, ante el público y ante las fuentes de la noticia. Sí. Entonces, hay que de alguna manera ver cómo se recompone este panorama. Pero ahora mismo los medios a veces están siendo más amarillistas de la cuenta porque se están alimentando excesivamente de las redes sociales. Sí. Estamos ante un vendaval de información que los medios tradicionales no tienen capacidad de filtrar. De filtrar ni de sintetizar. Y lo que tú señalas también de, digamos, esa necesidad de hacer que el negocio sea rentable, especialmente en un momento donde precisamente muchos de estos medios están siendo amenazados económicamente, hace muchas veces también que tiendan hacia aquellos contenidos que son, digamos, más fácilmente consumibles, que no necesariamente tienen que ser los de mejor contenido, los que tienen más calidad, ¿no? También ese es un problema. Exacto. Ahora mismo hay gente que está facturando el dinero que debieran estar facturando los medios, que son los influencers. O personas que utilizan el contenido de otras personas para hacerse de un dinero. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los medios necesitan interactuar con esta narrativa mundial de la información. Entonces, a veces publican cosas que no le hacen bien a nadie, informaciones sin ser validadas, sin ser confirmadas. Entonces, el periodismo está amenazado desde su misma esencia, porque ahora mismo no se sabe de dónde llega qué, no se sabe qué es verdad, no se sabe qué es mentira, y no sabemos ni siquiera qué valores defender. Sí. Pero también es una trampa, digamos, entrar en esa competencia, digamos, de tratar de buscar, digamos, mensajes rápidos, etcétera, porque esos medios tradicionales no pueden competir, digamos, en velocidad con esos medios. Creo que entonces, en ese sentido, lo que deben es buscar su nicho, que es digamos, un espacio de más pausado, de reflexión profunda, etcétera, ¿no? Exacto. El periodismo de antes, el periodismo de ahora y el periodismo de mañana tiene un solo deber. Y la gente que lo consume y lo que lo hacemos, siempre esperamos lo mismo, que nos cuenten buenas historias. Y que esas historias sean válidas. Y que esas historias sean humanas. Y que esas historias sean verdaderas, que estén confirmadas, que sean de buena fuente y que tengan la intención, además, de edificar a la sociedad. O sea, eso es lo que nosotros estamos esperando y debemos esperar del periodismo. Y a eso es que los medios tienen que volver la mirada. Porque no vale la pena que un tuit que alguien puso hoy, inclusive un personaje importante del país, sea repetido o replicado en los medios de comunicación tradicionales cuando ya todo el mundo sabe eso. Entonces, por favor, búscame la noticia, o sea, amplíame la noticia. No me hagas una noticia que fulano dijo que fulano tal cosa y no me consultes a fulano. O sea que el ABC del periodismo parece que se nos ha olvidado. Y hay que volver a eso. Inclusive uno ve en la propia narrativa de las redes sociales cómo la gente le ponen a los medios, y eso es una noticia. Y eso es una noticia, o eso es una información. O sea, hay que dejar de jugar a la búsqueda de clics detrás de cosas que no son, que no entran en la nomenclatura, en la estructura
y en los ideales de un oficio. Pero estando, porque tengo entendido que también te dedicas a la enseñanza, ¿no? Ajá. Entonces, las nuevas, dentro de la academia hoy día, de la academia dominicana, en la profesión del periodismo, ¿se está preparando para esos desafíos actuales que hay y que se presentan? Antes de que Maribel responda esa pregunta, nos están haciendo señales de que tenemos que hacer una pausa, así que Maribel en breve responde, ¿verdad? Y a ustedes quédense ahí que en breve volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Ética TV. Dialogamos con Maribel Contreras, la periodista. Ella nos hacía una descripción muy interesante y global sobre los retos que tiene en medio de este contexto el periodismo hoy día. Y le hacíamos la pregunta antes de pasar al segmento comercial es que se está preparando la academia en los procesos, como profesora que también ella es, se está preparando o se está la academia, está desarrollando una estrategia de formación de los periodistas para enfrentar ese contexto en que nos movemos, en el que, como decías, un contexto donde las redes sociales, donde el tema de acceder a la información sin profundizar en los datos, en los hechos, en que es mejor dar la búsqueda de información sin antes analizar la profundidad, en el mundo de las redes sociales. ¿Se está preparando la academia para formar periodistas que respondan al carácter de la profesión del periodismo? Bueno, yo pienso que sí. De hecho, lo que se ha estado haciendo es no solo dando las clases tradicionales de periodismo, sino de alguna manera enfrentando constantemente con cursos, con cátedras, con nuevas modalidades. Por ejemplo, ya existe una licenciatura en periodismo digital, que antes no existía. Entonces, la academia siempre está, de alguna manera, intentando llevar a sus estudiantes a las modalidades, a los nuevos desafíos del periodismo. Yo siempre he dicho y he pensado y digo y pienso que igual que hablaba ahorita de que la responsabilidad ética es personal dentro de cada profesión y de cada oficio, y es que nosotros mismos, los estudiantes, los maestros, las academias, tienen que estar constantemente atentas. Si, por ejemplo, si una academia no te está dando una necesidad que ya tú sabes que existe, la busca. Ahora con el tema de la educación virtual, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de hacer cursos en todas las universidades del mundo. Exacto. Y con acceso a los materiales. Con acceso a los materiales. Entonces, la educación es un derecho, pero también es una responsabilidad. Sí. Y mientras más el estudiante esté comprometido con su formación, más podrá primero actualizarse y luego exigirle a la academia que se actualice. ¿Hay estudiantes de periodismo en la carrera? ¿Qué tanto abundan? Sí, hay muchos estudiantes de periodismo. Lo que pasa es que el periodismo ahora no se estudia como así, que yo soy periodista, no, es una especialización. Hay una especialización que es periodismo audiovisual, hay periodismo digital, hay relaciones públicas, hay otra parte que es corporativa, hay otra parte que tiene que ver hasta con cine. Porque los desafíos de este oficio son tan grandes ahora, es que no basta con que tú sepas escribir, es que además de tú saber escribir, y por supuesto, una persona que sepa escribir también debe ejercitar el criterio de pensar, de analizar y de proponer dentro de los contextos en que le toque trabajar, pero además tiene ahora que manejar la tecnología, o sea, tú tienes que grabar, tienes que editar, tienes que hacer ser verdaderamente multifunción, porque no hay manera de que, casi no hay ahora en las redacciones, y de hecho en la mayoría han ido sustituyendo
por nuevos periodistas más jóvenes que estén más actualizados, que estén contemporanizados con las redes sociales, con su uso, con el tipo de mensaje que tienen, con las necesidades tecnológicas y todo eso. Entonces, ahora mismo el periodismo es un desafío. A propósito de eso de desafío, ¿cuáles entiendes tú que son, digamos, los principales desafíos o retos que confronta ahora actualmente el periodismo en nuestro país? Bueno, ya yo hablé sobre algunos. Primero, que la esencia del periodismo debe ser respetada. Segundo, que los medios puedan mantener intacta su poder. O sea, ahora mismo los medios de comunicación no tienen claro cuál es su poder, ni cuál es su alcance, ni cuál es su nicho, ni a quién están dirigidos. Entonces tienen que reencaminarse con propósitos. Con propósitos. Y eso es lo que tú llamas que hay una cierta desorientación de... Exacto. Yo inclusive hace poco tuve una participación en un congreso de periodismo e innovación en la Universidad de Barcelona, en la que yo exponía sobre la siguiente dicotomía, porque yo misma me confundo. Medios tradicionales y redes sociales, ¿quién valida a quién? O sea, los medios tradicionales de alguna manera están validando a las redes sociales en el sentido de que lo tienen como fuente casi primaria de información para sus medios. Entonces, si usted va a validar, por ejemplo, usted va a validar algo que salió en las redes sociales, bueno, pues valídelo. No simplemente compártalo como ellos lo compartieron, sino convierta eso en una información y entréguenos el panorama. Porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos no tener, en un mundo donde hay tanta información, no tener informaciones fraccionadas. De hecho, inclusive hay una estudiosa norteamericana que ha hablado de algo que es terrible. O sea, a través de las fake news y de todas esas informaciones que se publican en las redes sociales y que se replican en las redes tradicionales, de los medios tradicionales, y después te las desaparecen, hay una parte muy mínima de la gente que leyó una información que vuelve a ver la aclaración. Entonces hay gente que está generándose o conformando dentro de su memoria noticias de cosas que nunca pasaron. Y la creen como una verdad. Yo quedé espantado recientemente que hubo el diplomado y la clausura del mismo sobre periodismo ético organizado por el gobierno, y estuvo Mariano Zapete también como asesor de todo ese proceso. Ignacio Ramonet hizo una ponencia en la clausura de ese diplomado y hablaba de un porcentaje sumamente alto de las informaciones que son falsas dentro del mundo de las redes sociales. O sea, y yo creo que era como 80 o algo así, pero una cosa exorbitante que yo me quedé pasmado y los estudios indican también que la manera en que corren, o sea, que circulan, es mucho más rápido, mucho más eficiente que cuando son noticias verdaderas. También. O sea, en las redes sociales, o sea... Es que es una industria. Y a ellos no le importa alterar el razonamiento ni el conocimiento. Inmediatamente tú le das clic, ya ellos están facturando. Claro. O sea, lo que se quiere es ser consumidores, usuarios. Exacto. Entonces, lo que te interesa es señores, impactar. Ustedes han visto, por ejemplo, y me preocupa cada día cuando recibo el periódico, qué tan mínimo estamos teniendo periódicos, cada vez más pequeños, cada vez con menos páginas. Entonces, el periodismo tradicional está en un momento crítico. En un momento crítico. La televisión está en un momento crítico. O sea, parece ahora que todos los huevos de la canasta se han repartido solo en las redes sociales. O sea, y mientras los medios tradicionales pierden capacidad de... O sea, uno va a una redacción de un periódico y uno sale deprimido. Porque cuando uno iba antes, tú veías 60 personas, 60 escritorios, y ahora uno va como a un lugar vacío, donde hay 5 o 6 periodistas. ¿Cómo, si desde la ética, y tú nos dirás si hay otros principios a los cuales el periodismo debe estar atento y es parte como del carácter de su profesión, con estos principios de la defensa, como el perro rabioso, de la democracia, o la profesión que está en búsqueda
de brindarle a los ciudadanos la verdad de la información, y no cualquier información, sino la información que le vaya a impactar en el espacio público. ¿Qué otros principios de la ética tú entiendes que son importantes, como que un periodista debería tener en cuenta? Yo te menciono esa defensa de la democracia y resaltar también la voz de los sin voces, que es otro de los elementos quizá que deben tomarse en cuenta. ¿Qué otros principios, hablando de ética y periodismo, tú mencionarías que es clave y que, bueno, resulta un desafío en el medio del contexto en el que nos encontramos? Bueno, yo creo que el mayor principio es casarse con la pluralidad. Casarse con la pluralidad. No ser bocina de unas voces predeterminadas. No cerrarse. O sea, yo creo que el gran peligro del periodismo en circunstancias como esta es estar trabajando para unas hordas, ¿verdad?, enardecidas de personas que creen lo que tú dices o lo que creen que tienen que creer, sin tener unas zapatas lo suficientemente sólidas como para ejercer el análisis, como para no dejarse simplemente enrumbar por alguien. Entonces estamos faltando al criterio del periodismo cuando simplemente decidimos ser bocinas de algo, o cuando decidimos... que implica no ayudar al ciudadano a que analice, a que profundice por su propia, de su autonomía y su criterio. Exactamente, cuando simplemente decidimos hacer connivencia con la corriente. Sí, que también es, digamos, un abuso, digamos, de confianza, porque todavía muchas personas, cuando ven a alguien en una pantalla, cuando lo ven con un micrófono, entienden que está diciendo una verdad. Entonces, cuando tú estás aprovechándote, digamos, de esa confianza que tiene la persona que te escucha, que te está viendo, que cree que tú estás dando una información fidedigna, cuando en el fondo tú estás respondiendo a intereses, eso es realmente un acto, digamos, de traición al espectador, ¿no? y al ciudadano. Y hay ahora también otra cosa. La gente tiene, por lo que yo veo en las redes sociales, la gente tiene una especie de creencias fijas, que lee una sola palabra y reacciona. Ah, sí. Y sobre reacciona, sin siquiera leer. Sí. Y sobre todo si lo que está leyendo es algo que confirma algo que ya él previamente él cree. Exactamente. Entonces, estamos encerrados. Sí. No estamos guiando. No estamos guiando a la gente. Nadie le aclara nada. Nada, nadie aclara nada aquí. Aquí alguien dice una cosa y es palabra de Dios. Aunque todos sepan que no. Nadie dice nada. Entonces tú mencionas que esa dimensión de un principio de abrirnos o abrir la ciudadanía a una actitud de pluralidad, de escucha, porque bueno, en la medida que asumes el principio de pluralidad es escuchar las voces diferentes, que te ayuda luego a discernir cuál es el camino, cuál es aquello que se puede acercar más a la verdad. Exactamente. De eso se trata. De eso se trata. No sabemos ya cuál es la verdad. Porque la verdad, yo siempre digo que la verdad tuya no invalida la mía, pero déjame decir la mía. O sea, vamos a darnos la oportunidad de opinar en consecuencia. Cuando usted sirve una información, convoque todas las partes, diga todas las opiniones. O sea, no me dispare sin dejarme la oportunidad de que yo me defienda. O sea, a pesar de todas las redes sociales, y a pesar de que todas las voces se están escuchando, todavía hay mucha gente, hay muchas comunidades, hay muchas situaciones graves en el país que no lo podemos dejar de lado. Porque es que, o sea, son muchísimas cosas que dan muchísima pena, Mario, y tú lo sabes. O sea, vivimos como en una burbuja y de repente un día uno sale de la capital o se adentra por los barrios de la capital y ve que el mundo no es tan bonito como nos lo pintaron. Sí, como dice, no es el perímetro central. Sí. Que, o sea, sí, aprender a ver las diferentes perspectivas que hay en la realidad, porque algunas veces nos casamos con una sola perspectiva de lo que entendemos que es la realidad, sin ver desde otro ángulo que alguna vez está oculto, que es marginal,
que es excluido y que nunca tiene las voces para poder expresarse y presentarse. Exactamente, y además yo creo que si algo nos han enseñado las redes sociales es a especializarse. No hay nadie que pueda abarcar todos los temas. Entonces, de cualquier tema, ahora mismo se puede hacer una estructura, una tendencia, una empresa o una corriente de opinión. Si usted quiere, si a usted lo que le gustan son los animales, bueno, pues defiende los animales. Si a usted le gustan, está identificado con el tema de la ecología, bueno, pues ponga la voz más alta dentro de ese sistema y llegue lo más lejos que pueda llegar. Por eso yo siempre acudo al interés y a la vocación personal del periodista. O sea, nosotros tenemos que ponernos nosotros mismos nuestras expectativas con nuestro trabajo, con cuál va a ser, o sea, qué yo quiero aportar a mi sociedad. Dejémoslo ahí, Maribel, en eso, y con eso de qué queremos aportar a la sociedad y desde el periodismo, porque ya nos están llamando nuestros jefes aquí la atención, para hacer una pausa y acompáñennos porque tenemos todavía mucho que entregarle en esta reflexión. Volvemos en breve. Continuamos en su espacio de Ética TV, en el que hoy abordamos el tópico de ética y periodismo con nuestra invitada Maribel Contreras. Maribel, en el último segmento tú subrayabas la importancia de un periodismo plural, ¿no? Algo muy acorde con una sociedad democrática, que fundamentalmente tiene que ser una sociedad dialógica, es decir, una sociedad que tenga una cultura del diálogo. Y en ese sentido, bueno, pues cualquier intento de, digamos, de homogenizar las voces en el periodismo, pues atenta contra el periodismo y contra una sociedad democrática. Entonces, quiero retomar un tópico que ahorita señalábamos cuando Mario te preguntó sobre el problema de la educación en la academia, ¿no? ¿Tú entiendes que desde la universidad se está fomentando, digamos, esa cultura dialógica, esa pluralidad, ese debate? No, porque una cosa es, digamos, tú ahorita hablabas de la formación tecnológica, que es importante, pero luego hay una formación humanística también que hay implícita, que es importante, que tiene que ver con el fomento de la cultura ideológica, el fomento del pensamiento crítico, de discernir, ese tipo de aspectos, ¿no? Evidentemente que sí. Y además, en ese caso también es personal, porque siempre el interés de quien imparte las clases va a primar en el momento en que se comunica con sus estudiantes. Por ejemplo... ¿Tú sigues insistiendo en la responsabilidad del estudiante como hacedor de su propio proceso de formación? Ahora mismo, lo que está primando en el mundo y a partir del avenimiento de las redes sociales y de la educación virtual, es que el maestro es un acompañante del proceso de formación. O sea, uno guía y permite que se desarrolle. Y dentro del desarrollo le va indicando, le va dando luces. Pero la educación nunca había sido algo tan personal como ahora. Porque a través de por ejemplo, de las computadoras, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros le indicamos materiales. Nosotros los ponemos a hacer su propia crítica, a hacer su propio análisis, inclusive hasta a darnos la clase a nosotros mismos de cómo ellos interpretan eso que ellos leyeron. Entonces hay una responsabilidad personal. Por supuesto, cuando uno está trabajando ya con los materiales, por ejemplo, si yo estoy trabajando con los medios de comunicación, yo enseño a mis estudiantes con recortes de periódicos y con informaciones a ver el enfoque que se le da a una información y a buscar detrás de ese enfoque, detrás del medio, detrás de los intereses que representa, que tú tienes que buscar. Porque es que no podemos tener una masa sin capacidad crítica. Claro. Sí, hoy, de hecho, eso de por ejemplo, las oportunidades que se nos presentan hoy con la educación virtual son maravillosas en ese sentido, porque, por ejemplo, uno puede
accesar, por ejemplo, a YouTube y mostrarles a ellos videos, por ejemplo, de fake news, para que ellos, por ejemplo, disciernan, ¿no? Analicen qué hay en ese video, cuáles son las falacias que pueden estar implícitas ahí, o como tú señalabas ahorita también, por ejemplo, pueden accesar a cualquier cátedra, curso que haya en cualquier lugar del mundo, y ya eso es otra mirada del mundo. Exactamente. No, y las mismas universidades están organizando constantemente actividades extracurriculares donde se van planteando los desafíos de momentáneos que inclusive que no están dentro del currículo. O sea que la discusión que tenemos afuera también la tenemos adentro. Y también los estudiantes tienen la oportunidad no solo de ser receptores, sino también de participar desde sus propias experiencias, desde su propia formación e información e intereses, dialogan. O sea, hay un diálogo constante de la academia con los sectores que detentan el poder dentro de la sociedad, pero también dentro de los distintos oficios, dentro de las distintas manifestaciones culturales, políticas, sociales. O sea, hay un diálogo constante con la academia, con los ejes que comandan la sociedad, desde la publicidad al periodismo, a los escritores, la lengua. O sea, hay más que nunca, o sea, el diálogo es más que nunca abierto. Y además que todo el mundo tiene la oportunidad no solo de estar en una actividad que se esté celebrando en el seno, por ejemplo, de nuestra universidad, que es la Pucamaima, sino también de estar conectado a una actividad que está en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Madrid, y las escuelas están trabajando mucho eso, y de hecho ahora mismo hay un acompañamiento, hay profesores que están dando clases concomitantemente, estudiantes de aquí y de México, de Chile o de Santo Domingo. Se está trabajando mucho el tema de la multiculturalidad, de los derechos, Nosotros siempre vamos a estar pendientes de aquel periodismo que ayuda a la ciudadanía a encontrarse con la información que le es significativa, que le ayuda a tomar decisiones dentro del campo del político, dentro del espacio público, que ayuda también a monitorear a cómo sus representantes le están diciendo no la verdad, o sea, las decisiones que están tomando en las esferas de representación son realmente decisiones que van a fortalecer la democracia y el bienestar común. Entonces, ese periodismo que como bien tú dices, debe escudriñar, debe investigar. En la pasada gestión hubo el gran problema tú mencionaste el término de bocinas, de un periodismo que fue captado por el poder del Estado. Tenemos, y en cada momento puede ser nuevamente una historia que se repite. ¿Cómo evitar esos procesos de cooptación del periodismo? Que algunas veces no solamente son periodistas, sino comunicadores que nunca han estudiado periodismo y que, prestan su voz y su espacio de comunicación para ser bocinas de una información que viene desde el poder. ¿Cómo enfrentar ese reto? Bueno, es un reto cada vez más difícil. Es un reto cada vez más difícil porque, sobre todo, fíjate que para nosotros tener, por ejemplo, el periodismo crítico que nosotros tuvimos, por ejemplo, tuvo que hacerse a partir, por ejemplo, de Trujillo, luego de los 12 años de Balaguer, o sea, de momentos críticos de la política nacional, surgen esas voces responsables, comprometidas, abiertas, pagándolo muchas veces hasta con su vida. Hemos llegado a un estilo de vida en la sociedad en que todo está bien. Entonces hemos de alguna manera perdido la capacidad de enfrentarnos a un sistema en el que todos estamos coincidiendo de que no está pasando nada. De acomodo, ¿no? O sea, los desafíos políticos, los desafíos sociales incrementan, ponen alerta y hacen que la gente tome partido. Pero ahora tomar partido por uno u otro tema es simplemente un tema político. Y cuando a mí no me conviene lo que tú estás diciendo, entonces yo digo que eso es un tema político. Sí. Eso es porque le están pagando, eso es por esto, eso es por aquello. O sea, hay un proceso de denigrar al otro o de desacreditarlo, de manera que los pocos
que tienen credibilidad o que están trabajando dentro de la sociedad para mantener más o menos en unos niveles de dignidad la connivencia social y política, entonces los devaluamos. Lo devaluamos por detrás para poder desacreditarlo y que esas voces que se levantan y que están intentando no se oigan, Ese no ha se sido escuchen. siempre el precio de una profesión llevada desde su carácter, digamos, desde... Exactamente, pero nunca como ahora, porque es que, o sea, pero no solo aquí, el mundo no le da la razón a nadie. No le da la razón a nadie. Lo que antes estaba mal ahora es bien visto. Entonces, como que para poder como mantenernos dentro de un ámbito ético, es que también deberían como estar muchísimo más claras las reglas por las que se mueve la sociedad política, la sociedad social. Sí. En una sociedad que está muy permeada por las emociones, fundamentalmente lo que hablábamos de la posverdad, el hecho de que hay una indiferencia hacia las evidencias. Básicamente yo asumo las opiniones que ya ratifican lo que yo creo, y eso que yo creo, bueno, es algo, digamos, pulsional, básicamente emotivo, no pasa por el discernimiento. Y entonces se da esa paradoja de que vivimos probablemente en la época donde tenemos mayor acceso a la información y sin embargo es como si no existiera, porque seguimos una lógica tribal, ¿no?, de atrincheramiento en base a mis posturas, sencillamente. Y también siempre tenemos que volver al mismo sitio, siempre tenemos que volver al tema de la educación. La sociedad dominicana ha estado trabajando la educación por demasiados años, desde la incapacitación, vamos a decir, de la crítica. Sí. O sea, hemos querido que la gente no piense y casi lo hemos logrado. Entonces ahora el desafío es volver a convertir la educación en un medio para impulsar de nuevo el pensamiento crítico. Pero no hay pensamiento crítico porque tampoco hay sindicatos, o sea, tampoco hay nadie que tenga autoridad moral para que la gente crea. O sea, por ejemplo, si hablan de un sindicalista y llega a un acuerdo o pasó tal cosa, la gente dice, le dieron sus millones. Si pasó esto, aquello, le dieron sus millones. Entonces, al final, no hay, o sea, la sociedad ahora mismo no tiene cómo, desde sí misma, cómo enfrentarse a los desafíos que estamos viviendo desde lo político, lo empresarial, lo económico, lo local o lo mundial. O sea, porque ya las decisiones no son ni siquiera locales. Sí, de todas formas, digo, dejarlo así sería casi hasta pesimista, nos deja en un apocalíptico. En un momento, y entonces, si entonces no tenemos camino, nosotros que veníamos con la intención de que de esto nos van a sacar los periodistas, vamos a ver qué Maribel nos dice. Sí, claro. Aunque me dirán, bueno, pero con esos salarios que tienen los periodistas, y es fácil meterse a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de información, bueno, cuando no te van a pagar por eso. Yo siempre le digo, el que estudie periodismo pensando que va a encontrar dinero ahí para vivir de eso, que no lo va a tener. Entonces, ahí sí te quería decir algo, Mario. Pasa y viene a ser, por ejemplo, es que la sociedad no le da herramientas a sus habitantes, a sus poblaciones, para que sean éticos. Todo el mundo gana mal. O sea, uno hasta comprende cuando un periodista se vende, comprende hasta cuando un pobre policía hace algo, porque es que con 7,000 pesos, con 10,000 pesos, con 15,000 pesos no va a mantener una familia, no puede pagar una casa. Entonces, no hay un sistema social, tiene que haber una formación y hay que reforzar. Primero, lo que te decía de la individualidad personal, y segundo, seguir reforzando desde las familias, porque al final yo siempre le digo a los padres de mis amigas y a los padres y a las amigas mías que son madres y que son padres, no se cansen de decirle a sus hijos cómo son las cosas, porque al final cuando crecen no van a hacer ninguna otra cosa que lo que vieron que tú hiciste y todo lo que tú le dijiste como era la vida, aunque te digan que no, aunque se opongan, al final eso sale. Sí, yo creo que también el ejercicio periodístico de aquellos que son así como de personas que han sido referentes, en el que
han hecho de ese ejercicio un sacerdocio por la verdad, por la defensa de lo justo, por elevar la voz de los que no tienen voces, sigue siendo un quehacer que nos atrae. Quizá que nos remunera, pero que nos atrae por su dignidad, por la virtud que tiene. El respeto. Sí, así el que respeto. de alguna manera esos son los horizontes que marcan desde este programa que queremos reflexionar sobre la ética y los principios y que ilumina esta profesión tan importante para fortalecer la democracia y el bienestar común. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, Maribel. Ay, lamento mucho haberle sido pesimista, pero no, mi optimismo es el siguiente. Yo creo en la gente y yo creo que cada uno de los que están ahora mismo ejerciendo la profesión o los que vendrán, dentro de todo el panorama siempre habrá 1, 2, 1000 que van a tomar la bandera que correcta. Nos jalonen hacia el futuro. Que nos jalonen hacia el futuro. No, tú no fuiste pesimista, es que Ivette me pone a mí a hacer así como que en chincha. Ella me tiene, pero no, estamos muy agradecidos de tu participación, Maribel, y de las luces que nos da. Así que y muchas ustedes, gracias. Quédense ahí, que en breve viene Ivette Guzmán con su recomendación. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Hoy estuvimos conversando sobre ética y periodismo. Y para la recomendación ética de la semana tenemos la película que van a disfrutar muchísimo, The Post, los archivos del Pentágono, dirigida por Steven Spielberg. Y en 2017 estuvo nominado a varios premios, entre ellos la nominación al Oscar y la nominación al Golden Globe. Así que con un reparto de primera, Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Green, Tracy Letts, Sarah Paulson, entre otras grandes luminarias de Hollywood, se dieron cita en The Post, los archivos del Pentágono, una película que aborda el trabajo de un periódico cuando hace frente a la política norteamericana en Vietnam. Los archivos del Pentágono de Steven Spielberg, como ya dijimos, hace referencia a The Post, el diario estadounidense. El guión de Liz Hanna y de Josh Singer plantea la diferencia entre los informes oficiales del Pentágono y lo que se da a conocer a la opinión pública, propaganda del poder que trata de ocultar la verdad de lo sucedido a la ciudadanía, realidad frente a mentira, un alegato sobre la necesidad de una prensa libre y de calidad. Trata también la figura de Katharine Graham, la propietaria, presidenta y editora de El Washington Post entre 1967 y 1991, miembro de la aristocracia cultural y política americana que, con su decisión difícil, se enfrentó a la administración de Nixon. El escándalo en 1971 se generó por la decisión de Ben Bradley, director del periódico The Washington Post, y la dueña de la empresa, editora, periodista y publicista, Katharine Graham, que es Meryl Streep, de liberar los papeles del Pentágono, los Pentagon Papers, mientras intentan ponerse al día junto a el New York Times, quienes lo publicaron primero. Esta información expuso un masivo encubrimiento de secretos gubernamentales que abarcó 3 décadas y 4 presidentes sobre la implicación de los Estados Unidos en Vietnam entre los años 1945 y 1967. Dilemas éticos como poder frente al periodismo, quién debe ser el que manda a los periódicos. Y la última frase de la película que los va a conmover a todos es cuando la protagonista, que es la editora y dueña del periódico The Washington Post, le dice a su director de prensa: los periódicos deben trabajar para los gobernados y no para los gobernantes. Y otra de las frases célebres que dice, que se pone en voz de Meryl Streep en este film, es esta
pues disyuntiva que ella se le plantea, siendo ella amiga de la persona, del jefe de defensa de los Estados Unidos, la persona a la que ella va a afectar, y le dice, tú eres mi amigo, te quiero mucho, has estado en los momentos más importantes de mi vida, pero mis sentimientos no deben interferir con el deber, y el deber ahora mismo es defender la libertad de prensa en los Estados Unidos. Así que disfruten esta película que de seguro les va a conmover, al igual que nos pasó a todos nosotros los miembros de su espacio semanal de Ética TV. Será hasta un próximo encuentro, hasta una próxima recomendación de lectura, película, digamos, film, documental ético de la semana. Hasta entonces.